Filipenses capítulo 2 y vamos a leer dos versículos, el versículo 29 y versículo 30. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bien, continuamos con el estudio, compañeros de milicia. El subtítulo del estudio de hoy es Epafrodito. Y estamos en nuestra serie en la cual estamos desenterrando aquellos héroes ignorados, aquellos héroes que aunque pequeños contribuyeron de una manera decisiva con los gigantes espirituales que han pisado la tierra. Caminaron a su lado, sufrieron con ellos, fueron apoyo, fueron consuelo en los momentos difíciles de estos inolvidables. El estudio se ha titulado Compañeros de Milicia porque estos héroes ignorados no solamente fueron compañeros en tiempo de prosperidad y en tiempo de tranquilidad, sino que ellos fueron compañeros de batalla. Se quedaron a un lado de Pedro, se quedaron a un lado de Pablo en sus persecuciones, en sus encarcelamientos, en hambre, en frío. Ellos estuvieron ahí a un lado apoyando a estos varones. Hay sus excepciones, como aquel discípulo llamado Demas, que abandonó a Pablo cuando éste fue encarcelado en Roma, fue prendido ahí en Troas, en la casa de Carpo. De hecho, su aprehensión fue tan repentina que Pablo no tuvo oportunidad de recoger sus cosas personales, entre ellas dejó sus libros, sus pergaminos, dejó el capote. Pero después, ya encarcelado, Pablo le escribe a Timoteo, otro de los grandes consiervos de Pablo, y le pide de favor, siendo que su encarcelamiento fue en invierno, le pide de favor que le lleve por sus cosas personales, y por ahí también le dice, tráeme el capote. Los pergaminos y los libros los utilizaba Pablo para seguir estudiando. Gran ejemplo de este gigante espiritual, porque aún apresado Pablo, ahí se mantenía revisando las Escrituras, escudriñando y escribiendo las cartas que ahora tenemos en forma de Biblia. Usted puede corroborar esta parte de la vida de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4. Hoy hablaremos de uno de los compañeros de Pablo que destaca por su anonimato. Es poco conocido. Podemos citar varios nombres bíblicos y difícilmente alguien mencionaría el de Epafrodito. Referencias de Epafrodito, de este compañero de Pablo, solo tenemos dos referencias en la Biblia. Solo dos versículos en toda la Biblia hablan de Epafrodito. Pero por favor, nadie se salga, nadie se levante. A pesar de que son solo dos versículos, de ahí Dios nos puede dar el pan. Dos versículos son suficientes para que Dios nos sustente el día de hoy. Vamos a regresar allá a Filipenses para leer el pasaje concerniente a la vida, las obras y este héroe ignorado que es Epafrodito. Filipenses 2. Y vamos a leer desde el versículo 19. Está hablando el apóstol Pablo con los de Filipo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, de como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Muy bien, vamos a enlistar las cualidades de este guerrero poco conocido, Epafrodito, y al revisar su vida, analizar estos 2 versículos y este pasaje, y unas cuantas más referencias que aparecen de él, encontré 5 cualidades en este guerrero. La primera, que pareciera no ser una cualidad, pero la es, bueno, él fue miembro de la iglesia de Filipos. No solo era el mensajero, ahorita lo vamos a ver con más detalle, él era miembro de la iglesia de Filipos. Era lo que llama el mensaje, era una llanta de repuesto. La tercera probablemente era el tesorero de la iglesia, probablemente. Cuarta, era muy amado por Pablo. Y la quinta, nuestra iglesia, hablando del tabernáculo Jesucristo, está endeudada con él, con Epafrodito. Estudiemos estas 5 cualidades que tiene nuestro protagonista. Primero, era miembro de la iglesia de Filipos. Epafrodito probablemente tenía algunos 10 años de cristiano. 10 años de cristiano cuando esta carta se lee entre los filipenses. ¿De dónde sacó esta fecha? No es complicado. La iglesia de Filipos se estableció en el año 51, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Para el segundo viaje misionero, por ahí por el año 51 llega el apóstol Pablo a Filipos y establece lo que es la primera iglesia de Europa. Las iglesias establecidas antes eran parte de Asia Menor, pero la primera iglesia que se establece en Europa es la iglesia de Filipos. Y el primer convertido del apóstol Pablo en esta ciudad fue una mujer. Esta vendedora de telas, Lidia, era una mujer que se rozaba con la clase alta, porque el tipo de tela que ella vendía, que era púrpura, es una tela que en aquel tiempo era la tela más cara que pudiera haber, ya que con esta tela se confeccionaba la vestimenta para los cardenales, para los emperadores, para los reyes. Era una tela muy cara, entonces probablemente era de una clase social alta. Para situarnos bien dentro del contexto de esta historia, vamos a leer Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 15. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de
Macedonia. Probablemente era la primera ciudad, hermanos, porque curiosamente Alejandro instituyó esta ciudad como capital y le dio el nombre de Filipos en honor a su padre, porque así se llamaba el padre de Alejandro, Filipo. Entonces, quizás, esta es una conjetura que yo saco, quizás por eso era entre todas las ciudades era la primera provincia. Pero ya si usted lo quiere investigar por su cuenta y corregirme, no hay ningún problema. Dice el verso 12, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Perdón, también aclaro que geográficamente, entrando a lo que es esa zona de Europa, entrando de Asia Menor hacia Europa, también corresponde en orden cronológico, en orden consecutivo, en orden consecutivo viene a ser la primera ciudad. También tal vez por eso sea la primera provincia. Verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, hoy tenemos lo que es la historia del primer converso en la ciudad de Filipos. No sé si ella empezó por ahí a repartir literatura, empezó a invitar almas, pero la casa de Lidia, de su familia, fue la primer célula donde el apóstol Pablo empezó a sembrar la semilla. Pero cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses es aproximadamente en el año 61. Por lo tanto, del establecimiento o de la primera vez que el apóstol Pablo siembra la semilla en Filipos, para el tiempo de esta carta habían pasado 10 años. Claro está que todas estas fechas son probables y cercanas, pero ciertamente son próximas. Por tanto, la iglesia de Filipos ya tenía 10 años y conjeturamos o concluimos que Epafrodito tenía como máximo un tiempo de 10 años de cristiano. Pasando a lo segundo, era una llanta de repuesto. Cuando Pablo les envía a Epafrodito a los filipenses es por dos razones. La primera, aunque Epafrodito era uno de ellos, porque era de Filipo, pasaba temporadas largas con el apóstol Pablo. Y después de que el apóstol Pablo no lo ocupaba, entonces Epafrodito se regresaba a Filipo. Se la pasaba Epafrodito yendo a donde Pablo viajaba y luego regresaba a su ciudad. Iba y venía. Tenía que regresar a Filipos porque ahí entre ellos, entre los hermanos de la iglesia de los filipenses, Epafrodito tenía un ministerio. Así es que no podía del todo irse, como en el caso de Timoteo, acompañar a Pablo a todos sus viajes, sino más bien iba y venía, iba y venía. En otras palabras, le servía tanto a Pablo, era compañero de Pablo, pero al mismo tiempo era parte de la congregación de los filipenses. Vamos a ver esto ahí mismo en donde leímos Filipenses 2, pero vamos a señalar el versículo que nos muestra esto. Filipenses 2 y tomamos nada más el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, era colaborador de Pablo y compañero de milicia, pero ahí mismo dice, vuestro mensajero. Era vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahorita que pasemos al siguiente punto va a cobrar más sentido esto. Pero entonces era un hombre muy trabajador, Epafrodito. Cuando no estaba sirviendo aquí en la iglesia, estaba apoyando allá en el campo misionero.
Gran ejemplo para los que ya se sienten cansados con su ministerio aquí local, ¿verdad? Creo que me han explotado mucho, no sé qué harían sin mí. Pues imagínate, Epafrodito cuando no estaba aquí, ¿dónde anda? Anda con Pablo. Y después Pablo lo soltaba y ahí venía y aquí estaba listo para el servicio. Ejemplo para los que tenemos ministerio y debe de ser un motivo de avergonzarse los que no tienen ministerio. Los que están sentados aquí, cruzados de brazos nada más, vienen a recibir la bendición. Tenemos hombres que se están desgastando y ahorita vamos a ver que fue tal el desgaste en la obra que se enfermó Epafrodito al grado de morir. La segunda razón por la que el apóstol Pablo les envía a Epafrodito es que Pablo en realidad para esta ocasión en que les escribe a los filipenses les quería enviar a Timoteo. Su intención no era enviar a Epafrodito, sino a Timoteo, pero como Timoteo normalmente estaba ocupado porque él era una de las piezas más fuertes de Pablo, si es que no era su brazo derecho. Probablemente era el brazo derecho de Pablo, pero si no lo era, fue una de las piezas más importantes en la obra misionera del apóstol. Así que Pablo les dice a los filipenses que más adelante les va a enviar a Timoteo, porque Timoteo tenía el mismo sentir que Pablo, el mismo ánimo, la misma preocupación, pero de aquí en lo que les envía a Timoteo, en lo que se desocupa el hermano, pues tiene que echar mano de una llanta de repuesto. Bueno, ustedes saben que hay ahí en la cajuela la llanta de repuesto. Es cuando la que debe de ir por alguna razón ya no puede estar ahí porque se ponchó, porque se descompuso, ahí está la otra llanta y la ponemos nada más para que cubra. Eso era Epafrodito. Timoteo no, Timoteo era una pieza importante, pero hay hermanos que están ahí para cubrir cuando no está aquel hermano que está en su lugar. Y las llantas de repuesto también son importantes. ¿Qué pasaría en lo natural si salimos a carretera sin una llanta de repuesto y una se descompone o una se poncha? Hasta ahí llegamos. Ahí nos quedamos hasta que alguien llegue a reparar la llanta o traiga una llanta de repuesto. Así es que nos hacen falta llantas de repuesto aquí en la iglesia, en diferentes ministerios, Ahí fue para una necesidad especial y ahorita vamos a ver cuál, pero en diferentes áreas. Hace falta llantas de repuesto en el púlpito, en la alabanza, donde quiera. Hacen falta ahí alguien que cubra para cuando alguien se enferma. Que si se enferma, los 4 predicadores que tenemos, ¿qué harían ustedes? Tal vez la hermana diga, pues yo subo. Pero no, necesitamos llantas que sean de allí, no vamos a poner una llanta de bicicleta en un carro. Así es que eso es lo que era Epafrodito, una llanta de repuesto. Tercero, ¿cuál es lo tercero? Fui cuidadoso. Dije, probablemente era el tesorero de la iglesia, pero si no lo era, por lo menos era el encargado de llevar los donativos para los santos. Él se encargaba de llevar las ofrendas para los santos. Pablo le agradece a esta iglesia de Filipos que en sus padecimientos económicos, porque en el ministerio hay muchos padecimientos económicos, Pablo estaba muy agradecido con la iglesia de los filipenses porque le hicieron llegar en diferentes ocasiones ofrendas. Incluso él menciona, ninguna otra iglesia participó como ustedes en mis necesidades económicas. A donde quiera que iba Pablo, esta iglesia estaba al pendiente de Pablo. Se enteraban que Pablo llegaba a Tesalónica, que Pablo llegaba a Éfeso, se enteraban que Pablo había viajado a Colosas y estaban supervisando si no le hacía nada falta a Pablo. Y cuando había una necesidad, inmediatamente recogían una ofrenda para Pablo y se le enviaban. ¿Y quién era la persona indicada para llevar esa ofrenda? Epafrodito. Epafrodito era el siervo de Dios quien siempre estaba llevándole a Pablo para que cubriera sus necesidades.
Veamos por labios de Pablo que es así. Filipenses 4. Dice Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Por esta declaración entendemos que por ahí de repente el apóstol Pablo resintió la ausencia de esas ofrendas que ya para él eran continuas. Y entonces cuando resiente eso, nuevamente otra vez le empieza a llegar esas ofrendas que llevaba Epafrodito, y entonces es cuando dice, ustedes han revivido nuevamente el cuidado que tenían para conmigo. Digamos que lo descuidaron tantito, y quién sabe si estas palabras fueron escritas hasta con algo de resentimiento. No lo sabemos. Pero dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, o la palabra también podrías pronunciarse, estabais prestos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Está hablando de sus padecimientos económicos, no tenía para comer, no tenía para cubrirse Pablo, a esa tribulación se refiere. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Qué tremendo. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Qué gran ejemplo. ¿No les dan ganas de llorar? ¿Cómo puede haber una iglesia que se distingue entre todas? Y como suele pasar en el cristianismo, a los cristianos nada más nos gusta recibir. Y llegaba Pablo y establecía una iglesia y todos bien contentos cuando Pablo llegaba y todos se gozaban con los mensajes de Pablo y todos trataban de aprovechar a Pablo. Pablo, tengo este problema, trataban de obtener la consejería, pero cuando ya Pablo los dejaba, quién sabe si come, quién sabe si duerme, quién sabe si se cobija, quién sabe. Y aquí está reconociendo Pablo públicamente, solo los de Filipo. Tenemos 13 cartas paulinas, y solo los de Filipo estaban al pendiente a donde quiera que se movía Pablo de sus necesidades. Solo ellos. Qué tremendo. Esto es para nosotros como congregación, sí, porque hay hermanos que salen, que están llevando la palabra, no precisamente tiene que ser el pastor. Bueno, ¿cómo les van los hermanos que van a ver a las almas? Nos preocupa. Hay iglesias que tal vez tengan esto en orden, tengan esta enseñanza bien explicada y los hermanos han comprendido este punto importante y tienen ofrendas misioneras. Bueno, aquí han pasado casi 2000 años y el Espíritu Santo le da el crédito a esta iglesia que estuvo al pendiente de las necesidades del apóstol Pablo. Verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, o sea, lo que le enviaron,
todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, está hablando materialmente y económicamente. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito era el mensajero, el que llevaba las ofrendas. Ya era algo muy común en el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que todos tenemos un ministerio, sabemos que no estamos aquí como producto de la casualidad. A ver, Dios me puso para ver por ahí qué se te ocurre hacer. No, Dios nos ha hecho el llamamiento a todos, sin embargo, pocos se preocupan por decir, bueno, Señor, está pasando el tiempo y ¿para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Si Epafrodito tenía o no tenía en claro su llamamiento, pues yo me pongo tantito en los zapatos del hermano y si no era claro para qué fue llamado, tal vez él sentía o pensaba, pues en lo que averiguo para qué me llamó Dios, dónde está la necesidad, pues hay un siervo de Dios que necesita que se le lleve para comer, pues ahí voy. No le importó ser el mensajero, o llamémosle criado, no le importó ser el traidor. ¿Sabían ustedes que él, aparte de Judas, también fue el traidor? Porque él llevaba, pero también traía. Así es que cuando traía, él era el traidor. Dile al de al lado, yo también quiero ser traidor. Usted dice, bueno, ¿a poco es algo muy glorioso, muy grande que alguien vaya y lleve? Hermanos, si usted se sentara a platicar con nuestras secretarias, ellas tendrían muchas historias que contarles, decirles, una ocasión le hablamos a tal hermano y le dijimos, hermano, ¿no nos puede llevar unas cosas? Ay, otra vez yo, ¿por qué no le dicen a fulano? Siempre me dicen a mí. Vea cómo hasta esto tan sencillo de llevar y traer les da flojera, les produce carga, es tan pesado. Pero el hermano llevaba la ofrenda y no había carro, no había camión, no había tren, caballo, si es que tenía el modo, era la manera más rica de transportarse. Quien tenía dinero pagaba para alquilar o comprar un caballo, clase media burrito y los de progreso a pie. Así eran los viajes en aquel tiempo, caminando. Imagínense lo que se tuvo que trasladar el hermano, incontables veces camine y camine, llevando la ofrenda para Pablo. ¿Era su ministerio? Probablemente era el tesorero. Si no era tesorero, era el que llevaba los donativos de la iglesia. Para que no tengas en poco, fíjate, hasta esto es bíblico, para que no tengas en poco, es que a mí nada me agarran de mandadero. Pues que queremos que seas Epafrodito. Sí. Ya hasta te estamos dando un título de un gran héroe de Dios. Muy bien, entonces esto nos permite entender que probablemente era tesorero, administraba los gastos, juntaba el dinero y vamos a llevarlo a Pablo, o si no, solo era el traidor. Pero acuérdense, si usted un día se convierte en el traidor, que sea del modelo de Epafrodito y no el traidor de Judas, para que a mí me dijeron desde el púlpito que sea traidor, yo ahora sí saco mi cuchillo y en la espalda, no. Esta es entonces la tercera cualidad. Vamos por la cuarta cualidad. La cuarta era muy amado por Pablo. Sabemos que Pablo amaba a todos, incluso a los corintios. Iglesia extremadamente problemática. No solamente eran quejas, dolores de cabeza, no solamente era escuchar problemas infantiles, sino de repente hasta a Pablo se le volteaban. Por ahí se levantó un grupo entre los de Corinto que pusieron en duda el ministerio de Pablo y andaban por ahí corriendo la voz entre la iglesia. Pablo ni es apóstol. Y luego usted lee por ahí en 1 Corintios 9 que dice, no soy apóstol. Bueno, pues para los que dicen que no lo soy,
este es el sello de mi apostolado. Y empieza a defenderse el hermano. Pero a pesar de que hacía sus corajes, a pesar de que, y no sé a quién me recuerdan los corintios, pero a pesar de que hacían sus corajes y pasaba el hermano momentos amargos con los de Corinto, a pesar de eso todavía dice Pablo: oh Corintios, mi corazón se ha ensanchado a vosotros. O sea, se ha engrandecido, el amor que siento por ustedes es mucho. Entonces, ciertamente, aunque Pablo amaba a todos, amaba de una manera muy especial, o llamémosle así, preferencial, a Epafrodito. Lo amaba tanto que Pablo aquí en su carta nos escribe cómo es que él pensaba que si el Señor decidía llevarse a Epafrodito, si el hermano llegaba a partir, él no podría superar. Porque Pablo usa la expresión: para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Simplemente Pablo dice: no hubiera podido, el Señor tuvo misericordia no solo de él, sino de mí. Tanto era el amor que sentía Pablo por Epafrodito. Pero sabemos que Epafrodito, como lo leímos, enfermó por causa de la obra, por estar sirviendo. No sé si fue esa ocasión que tuvo que ir a ver a Pablo en invierno, o fue en el camino, o la mala alimentación, no sé, porque como cristianos todos hemos pasado pruebas de salud, todos nos hemos enfermado alguna vez, algunos con más frecuencia que otros, pero no cualquiera puede decir: yo me enfermo por causa de la obra del Señor. Yo me enfermo porque cada que salgo a predicar casi no como. Yo me enfermo porque me desvelo compartiendo. Yo me enfermo mucho porque normalmente me paro a las 3 de la madrugada a orar por las necesidades de mi iglesia. Difícilmente alguien se enferma por causa de la obra. La mayoría nos enfermamos por dragones, por flojos, por comer conchas, coca, papas. Casi siempre las enfermedades vienen por eso, por tanta chuchería. Pero este hombre casi se muere por servir. Qué manera de exponer la vida. Y es que nada más hablamos de los sacrificios de Pablo. Oh, qué glorioso cuando un día apedrearon a Pablo por causa de la obra. Pues sí, eso es algo que se debe de admirar. Pero este varón Epafrodito iba a morir por causa de la obra. Aunque no haya sido a pedradas, pero a fin de cuentas fue poner en riesgo su vida. ¿Alaban a Dios? Muy bien, ahora nuestra pregunta que nos inquieta es: ¿por qué causa amaba tanto Pablo a Epafrodito? ¿Por qué tenía sus consentidos? Porque en cierta forma era el conce allí en Filipos, y no sé si en más iglesias Epafrodito era el conce de Pablo. Bueno, lo amaba tanto porque Epafrodito veía por sus necesidades de Pablo. Tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica el que en algunas ocasiones los pastores sintamos más amor por ciertos cristianos de nuestra congregación que por otros cristianos. Por esta sencilla razón. Tiene mucha lógica. Y para aquellos que se ponen celosos, aquella que se pone celosa, ¿acaso estás tú al pendiente de las necesidades de tu pastor? Como decía yo hace un momento, más bien te gusta nada más sacar provecho, nada más es para acá y para acá. Tengo un problema, que me atienda mi pastor. Estoy enfermo, que ore mi pastor por mí. No sé qué hacer, que el pastor me dé un consejo. Nada más es para acá. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por los que están al frente de la obra? Entonces, esa era la razón por la cual Pablo amaba más a Epafrodito que a los otros filipenses. Le preocupaba tanto que fuera a morir, le dolió su condición en la que cayó enfermo Epafrodito. ¿Por qué? Pues lógicamente, porque cuando Pablo tenía hambre, quien apareciera Epafrodito. Cuando Pablo tenía frío, quien aparecía con la ofrenda era Epafrodito. Era él el que veía por sus necesidades. Así es que no nos pongamos celosos. Entendamos que el cariño y el amor no brota de la nada.
ese se gana. Incluso, usted ha notado, vamos a poner un ejemplo un tanto crudo, no comparando obviamente las personas con los animales, sino comparando la situación. Vea usted en un perro. Si alguien ha tenido un perro en casa, yo creo que usted va a notar que el perro siente más gusto por algún miembro de la familia. A uno le mueve más la colita, con uno se alegra más, a uno defiende más. Y le voy a decir a quién es: el que le da de comer, el que lo acaricia, el que le tapa por ahí una cobijita aún en tiempo de frío. Entonces, ¿por qué nos vamos a enojar? Porque el perro no se alegra cuando llego yo. Oye, tú a mí ni me ladras. Y cuando llega mi papá, cuando llega mi mamá, le bailas y todo. Claro, hermano, pues eso tiene mucha lógica. Así es que usted no se enoje si uno quiere más a cierto hermano y a cierto hermano. Pues claro. ¿Tiene mucha lógica? Tiene mucha lógica. Y por último, nuestra iglesia está endeudada con él. ¿Por qué estamos endeudados con Epafrodito si ya tiene más de 1900 años que el hermano se fue con el Señor? Ni lo conocemos, ni tenemos fotos de él. Sabrá cómo haya sido: chaparro, alto, gordito, flaco, inteligente, guapo, no lo sé. Pero la causa por la cual la iglesia, el Tabernáculo Jesucristo, está endeudada con Epafrodito es porque él fue quien llevó la carta de Pablo a los filipenses. Después de que Epafrodito duró un largo tiempo con Pablo, entonces se tuvo que regresar, y las cosas se dieron más o menos de esta manera. Como esta iglesia estaba al pendiente del apóstol Pablo, como ya mencionamos, de sus necesidades, cuando ellos supieron que Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma, en ese momento, igual que cuando se enteraban que estaba en otra ciudad padeciendo, de inmediato enviaban a Epafrodito con la ofrenda, con el dinero para cubrir las necesidades de Pablo. Quizás esa sea la razón. Cuando yo estaba leyendo, estaba estudiando que tal vez esa fue la razón que Pablo estuvo tranquilamente esos 2 años en Roma sin trabajar. Porque la Biblia dice que estuvo ahí en su casa y era en su casa donde recibía a los hermanos. Pero si usted lee el libro de los Hechos en el capítulo 18, también se va a dar cuenta que el apóstol Pablo tenía su oficio. Él hacía tiendas de campaña. Y si junta eso con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, también se va a dar cuenta que al apóstol Pablo no le gustaba comer de balde. No le gustaba comer el pan sin habérselo ganado. Así es que dice que eso lo hacía él por dar ejemplo. Él cuidaba mucho su testimonio en ese sentido. Por lo tanto, si estuvo 2 años sin hacer nada, según el libro de los Hechos, capítulo 28, ahí solo recibiendo hermanos, es muy probable que él haya sobrevivido con aquella ofrenda que le llevó Epafrodito cuando estuvo esos 2 años encarcelado. Epafrodito se queda un tiempo con el apóstol Pablo, algunos meses después de llevar esta ofrenda que envían los filipenses, y después de algunos meses, no estoy seguro si fueron de 4 a 8 meses, entonces Pablo escribe una carta para agradecerle a los de Filipo aquella ofrenda que le hacen llegar. Cuando termina su carta, entonces le da instrucciones a Epafrodito y se los envía de nuevo, lo envía de regreso. ¿Cuántos meses tardó el hermano? Pues échele usted, si ve un mapa geográfico de lo que es de Filipos a Roma, no está aquí a la vuelta. No es ir caminando de aquí a San Luis Potosí, ni de aquí a Monterrey. No, está retiradita la distancia. Pero el hermano se va y llega hasta su destino con la carta. Si no fuera porque Epafrodito lleva esa carta y la entrega en su destino, no hubiera aparecido en nuestra Biblia la carta a los filipenses. Y los que hemos llorado con esa carta, los que nos hemos regocijado con esa carta, pues ese gozo y esos momentos gloriosos no existirían. ¿Cuántos
no han tomado de la carta de Filipenses versículos que consuelan, que confortan, que animan, como el que acabamos de leer, Filipenses 4:13. ¿Cuántas veces se ha citado? ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que te puedes agarrar de ese versículo y puedes tomar fuerza gracias al mensajero que llevó la carta y la llevó hasta su destino. Porque debe usted de saber que entre diferentes cartas que escribió el apóstol Pablo, algunas de esas cartas nunca llegaron a su destino y algunas que llegaron se extraviaron. Bueno, el Señor quiso que fueran 66 libros, entre ellas, como ya mencioné, hay 13 cartas paulinas, pero pudieron haber sido 14, 16 cartas, o sea, nos hubiéramos gozado mucho más, pero hubo cartas que se perdieron, cartas que se desconoce hasta el día de hoy su paradero. Vamos a ver esta verdad en Colosenses capítulo 4. Versículo 15 y 16. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta, está hablando con los de Colosas, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Dónde está esa carta de los laodicenses? ¿Quién sabe? Su paradero, lo que yo he leído sobre los libros históricos, hay libros apócrifos, hay libros pseudoepígrafos, hay diferentes libros que se atribuyen, por ejemplo, los que se atribuyen a un apóstol o a un seguidor de Jesús, pero están tomando el nombre, esos son los pseudoepígrafos. Y los apócrifos son los que se consideran ocultos o no dignos de ser canónicos. Entonces, entre muchos libros que hay, ninguno hay que sea de los laodicenses. ¿Dónde quedó esa carta? Se desconoce. Si Epafrodito hubiera perdido la carta, si no hubiera llevado la carta, si le hubiera dicho lleva la carta y hubiera dicho como el tabernáculo de Jesucristo, ay, dile a él, yo siempre voy, yo llevo un año yendo, todo yo. ¿Le suena familiar eso? Yo ya me quedé, que se quede él. Ay, pues dígale a ella que los atienda, pues yo a toda hora estoy atendiendo y a qué hora como. No, el hermanito iba y venía. Probablemente lo que más gastó el hermano fueron en sandalias. De ir y venir. Se acaban los papatitos, usted sabe. Pero gracias a su esfuerzo, gracias a su dedicación, llegó la carta y ahora está esa carta en nuestra Biblia. A ver, chequen su Biblia a ver si está Filipenses. ¿Sí está? ¿A quién se lo debemos? A Epafrodito. Estamos endeudados con él. Así que al considerar todas estas cualidades, Pablo les pide a los de Filipo que le tengan en alta estima a este héroe ignorado, que lo reciban no con normalidad, sino que cuando llegue, dice Pablo, recíbanlo con gozo. Hagan fiestas, saquen el pastel, maten el becerro gordo, echen confeti, pongan globos, recíbanlo con gozo. Filipenses 2. Vamos a leer nuevamente este pasaje donde ahora vamos a atar varias cosas juntas, de las que ahorita hemos venido analizando. Bueno, vamos a leer de ahí del versículo 25 al 30. Ahora sí usted ate todas las cosas que venimos analizando. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Ahora, ¿por qué le llama compañero de milicia? Pues entiendo que es colaborador, ayuda, pero ¿por qué le llama compañero de milicia? Porque era compañero del sufrimiento. No solo estaba con Pablo en tiempo de tranquilidad, en tiempo de bienestar, porque milicia hace alusión a lo que es
militar, la batalla. Así es que es mi compañero de batalla militar. Cuando se llama la milicia, se llama la guerra, a ser parte del ejército, esa es la milicia. Entonces es compañero de batalla y no solamente cuando tengo dinero y cuando me va bien, aquí está Epafrodito. No, pues eso es muy fácil, ya ve aquí en la iglesia, vamos a hacer día de campo, aparecen hasta los muertos espirituales, resucitan esa vez, llegamos al día de campo, se vuelven a morir al día siguiente, claro, y se van otra vez a su pecado. Cuando todo está bien y está glorioso, es bien bonito estar todos ahí presentes, pero cuando nos está tupiendo, cuando se nos cae casi la iglesia encima, y es donde ya, ¿dónde están los compañeros? Demas me ha desamparado y también los demás me han desamparado. Bien, vamos ahí al verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Fíjese, de ese tamaño fue su enfermedad. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Pudiera parecer exagerado, si no analizamos diferentes casos, que Pablo pudiera enfermarse, pudiera decaer o tener tristeza sobre tristeza si se le llegaba a morir Epafrodito. Eso pudiera parecer exagerado, pero cuando pensamos en personas que se llegan a amar tanto que cuando se le muere la pareja, el otro a los pocos meses muere de tristeza. ¿Cuántos han sabido de estos casos? Hay casos reales. Y no solo en la especie humana. Por ejemplo, aún en el reino animal. Hay un pajarito llamado el jisis blanco, y este animalito, este pajarito, cuando se le muere su pareja, se suicida. Esto es, se deja cazar por su presa, o en este caso por el cazador, por algún ave de rapiña. Él solo se deja morir de tristeza de que no puede superar la muerte de su parejita. Hay diferentes animales como estos. También está el hipocampo, que conocemos como caballito de mar. El hipocampo solo tiene una parejita en toda su vida, y cuando ésta se muere, a los 6 meses, de 3 a 6 meses, se muere el hipocampo de tristeza. Si esto pasa en el reino animal, con mayor razón entre los seres humanos. Y ese era el caso de personas que se han muerto, pero no pueden sobrevivir sin su pareja y la tristeza los consume. De ese tamaño era el amor que sentía Pablo por Epafrodito. Así es que dice, se salvó, pero también me salvé yo. Dios tuvo misericordia de él y tuvo misericordia de mí. Bueno, verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. No solo a Epafrodito, sino los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cómo no lo iba a amar? Si fue por causa de llevarle a Pablo para cubrir sus necesidades, por llevarle esa ofrenda, el hermano ya se nos estaba yendo. Yo creo que si alguien tenía derecho de renunciar al ministerio, era Epafrodito. No, yo andaba, como dicen comúnmente la gente, ya me andaba colgando los tenis, todo por llevar ese dinero, ¿no? Él se recuperó y siguió sirviendo al Señor en su ministerio. Pónganse de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro para dar gracias a Dios por el alimento que Él nos dio. Señor, estamos desenterrando a estos grandes héroes ignorados. Tal vez no aparecen continuamente en las predicaciones de los púlpitos,
no son el modelo a seguir de muchos cristianos, y la mayoría de ellos se desconoce, a pesar de que se ha leído la Biblia 1, 2 y 3 veces, sus nombres no los tenemos presentes. Pero en este estudio, Señor, queremos hacer memoria de ellos. Queremos tomar de esas virtudes que hubo en estos varones y que no solamente nos dejaron también un ejemplo en su vivir, sino que en su tiempo hicieron posible los grandes ministerios. Gracias, Señor, por la vida de Epafrodito. Queremos, Señor, que de lo que aprendimos de él, aquellas virtudes, tal como lo ordena tu palabra, imitar lo bueno, que podamos imitarlo a él, Señor. Que pueda haber en esta iglesia corazones como el de Epafrodito, que pueda haber hijas de Dios, hijos de Dios dispuestos a ir y venir, llevar el mensaje, traer el mensaje, ser un apoyo. Tal vez no tengan grandes ministerios, algunos que están aquí, tal vez no van a sobresalir ni van a ser piezas fuertes, pero pueden ser apoyo a estos ministerios. Gracias, Señor, te damos por el alimento recibido el día de hoy. Estamos contentos de que no nos regresamos defraudados ni vacíos, sino tú nos has dado nuestra porción.